Entonces, Python es un programa un lenguaje de programación en general. Un lenguaje de programación genérico, no es específicamente diseñado para minería o nada por el estilo. Es un lenguaje de programación genérico que ha sido diseñado y que en general una de las particularidades es que es un lenguaje interpretado en el sentido de que generalmente hay dos tipos de lenguajes de programación, ¿no? Bueno, se pueden subdividir en distintas formas, pero una de las formas de subdividirlo hay los lenguajes interpretados y los lenguajes compilados. Los lenguajes interpretados, tú simplemente escribes los comandos, o haces enter, o hay una tecla por ahí que es run, o grabas el script como un archivo de texto y lo corres y corre. No necesitas estar haciendo nada en especial para que corra, ¿no? Porque el software ya se encarga de al momento de correr, el software se encarga de entender que los comandos que le has puesto, los traduce y ejecuta el programa. En cambio, el lenguaje compilado, que es lo más común, es tipo C, tipo Fortran. En esos uno tiene que primero, una vez creas tu archivo con tu programa, tienes que compilarlo, que es un proceso de que básicamente parte del software hace que ese archivo de texto con tu programa lo transforme, lo traduzca al lenguaje de la computadora y te crea un archivo exe, ¿no? Como todos los archivos en Windows, que te permite ejecutarlo directamente ya sin necesidad de tener el Fortran abierto o el C abierto, ¿no? Esa es la diferencia entre los dos, ¿no? Python fue creado como un archivo interpretado, porque la idea de Python fue que sea un lenguaje de programación relativamente sencillo de usar, ¿no? El hecho de que sea sencillo no quiere decir que no sea poderoso, ¿no? Hay mucho software que se ha creado y se sigue creando usando Python, ¿no? Entre ellos, gran parte de lo que es Google se crea usando Python. Una vez que porque una de las grandes ventajas es que te permite escribirlo rápidamente y chequear, no necesitas estar compilando y ahí recién correrlo para ver si funciona, ¿no? Rápidamente puedes ir detectando errores. Entonces, por ejemplo, para Google primero definían todo como era en Python y de ahí o lo usaban de frente en Python o de ahí lo transformaban a otro lenguaje de programación. Aparte que Python te permite interactuar con otros lenguajes y entonces para cosas de alto, porque en general para cosas normales Python es más que suficiente en cuanto a velocidad de ejecución, pero cosas que nosotros necesitamos que sean relativamente rápidas, por ejemplo, que usan hacen alto uso de los procesadores de la computadora, por ejemplo, cálculos matemáticos como lo que nosotros hacemos para interpolación. Generalmente ese tipo de cálculos se codifican en lenguajes que son más rápidos, como C, Fortran, lenguajes compilados, ¿no? Y Python permite interacción entre estos, entonces tú puedes tener tu lenguaje, casi todo tu programa principal en Python y solo las partes importantes que necesitan ser ejecutadas más rápido en otros lenguajes más rápidos como Fortran, ¿no? Entonces te permite esa flexibilidad, ¿no? Aparte, Python es un lenguaje, como la mayoría de los lenguajes de programación, tienen casi todos los lenguajes una parte pequeña que es el lenguaje en sí, ¿no? Que son una serie de lo que es la sintaxis del lenguaje, ¿no? Cómo se definen, cómo se hacen ciertas cosas, ¿no? Lo que le llaman los keywords, que son unas palabras que van a significar algunas cosas que se van a hacer. Pero en general la mayoría de los lenguajes, el lenguaje en sí definido es relativamente pequeño. Lo que puedes hacer con el lenguaje en sí, tal como está definido originalmente, es muy poco. Lo que se hace es
se expande las capacidades del lenguaje usando lo que se llaman librerías, libraries en inglés, ¿no? Que son, que algunas son tan comunes que ya vienen siempre con el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, lo que es entrada y salida, input-output, ¿no? Para poder leer archivos, para poder leer del teclado. Eso es tan común que ese tipo de librería siempre viene con todos los software, ¿no? Sería un poco tonto tener un software que no te permite leer archivos, ¿no? Entonces viene con esas librerías, por ejemplo, para la entrada y salida y esas cosas. Pero eso son cosas que en verdad no son parte del lenguaje en sí, son extensiones del lenguaje, y por eso se usan las librerías, ¿no? O libraries en inglés, ¿no? Que son las cosas que nos permiten extender el lenguaje y hacer cosas que originalmente, para los cuales originalmente el lenguaje no estaba hecho, pero que te permite hacer uso del lenguaje para hacer estas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como ya les dije, todo lo que es entrada y salida en la mayoría de los lenguajes no es parte del lenguaje, es simplemente una librería, un library que se le añade al lenguaje para poder leer archivos, escribir archivos, leer del teclado, enviar mensajes a la pantalla. Todo eso se hace a través de libraries que son extensiones al lenguaje, ¿no? Ya hay todo tipo de extensiones. Por ejemplo, Python es un lenguaje genérico, no tiene originalmente nada para lo que es manejo de números, ¿no? Especialmente para manejo más complejo de números que sumar, restar, ese tipo de cosas, operaciones simples, eso sí es parte de la mayoría de los lenguajes, pero operaciones más complejas normalmente no es. Y es lo mismo en el caso de Python. Entonces, por ejemplo, ustedes no sé si se han dado cuenta cuando instalan Mindsight, instalan con Python, que instala una cosa que se llama Numeric. Numeric es una librería que es una serie de extensiones de Python que permite el manejo, unos ciertos de manejos especiales de números, por ejemplo, matrices, ¿no? Matrices es algo que no está definido, no es parte del lenguaje de Python, pero Numeric es una serie de librerías en las cuales está definido cómo hacer matrices. Entonces tú puedes usar Python para trabajar con matrices, si quieres, ¿no? Entonces, y otra serie de, por ejemplo, si no me equivoco, también se necesita Numeric para lo que es operaciones trigonométricas, todo eso que no es normal en el lenguaje. Ese tipo de extensiones los tienes a través de Numeric, ¿no? Entonces, y así hay otra serie de librerías que permiten extender el lenguaje, ¿no? Que nos permiten. Y por ejemplo, Python de por sí no bien es un lenguaje que normalmente no tiene una interfaz directa con el usuario específica, ¿no? Eso es parte de otra librería, ¿no? Entonces, una de las que viene normalmente con el Python es el idle, que es también una extensión de Python, no es parte del Python de por sí, pero es una extensión común de Python que te permite, te genera una ventana en la cual tú puedes escribir tus archivos de Python y también editarlos, todo es un editor, ¿no? Ese es el idle. En general, el más popular que hay, pero no es el único, hay otro, ¿no? y el que la mayoría de nosotros vamos a usar es el Python Win, que es lo mismo, es similar, es otro software que alguien se ha dado el trabajo de escribir, que hace exactamente lo mismo de esto, que es simplemente una interfase para Python, pero no es parte del software. Tú puedes usar Python sin necesidad de ninguno de estos dos, porque estos no son parte de Python, es simplemente una extensión de Python, pero que es tan común, tan popular, que te permite trabajar con él. Python es un lenguaje que es parte del movimiento que se llama Open Source. ¿No? En el cual todo el código de Python es
modificado públicamente. Hay gente que se encarga de verificar que esté bien, de llevar el control de todo, pero es generalmente voluntarios que ayudan a ir modificando el lenguaje, modificando, haciendo que las cosas funcionen. Por ejemplo, Python Wing, es por eso que, y open source, el software open source en general significa, la mayoría del open source es gratis o relativamente barato, y la idea es que si tú usas un software de este tipo, tú permitas que alguien, lo que generes, si va a ser para, que otro lo puede usar, pero siempre y cuando tú le permitas también acceso al código. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos, si quisiéramos, modificar Python a nuestra manera, ¿no? Pero eso no lo vamos a hacer. Pero, por ejemplo, ustedes van a ver que muchas de las librerías de Python, por ejemplo, Numeric, está codificado en Python. O sea, se ha usado Python para generar librerías para Python, ¿no? Y el código, ustedes pueden encontrar el código de estas librerías en su máquina. Y ahí está no es, o sea, casi todo el código de esto es libremente accesible. Python, por eso ustedes lo pueden tener instalado en su máquina, es open source. Ustedes lo pueden usar sin necesidad de estar pagando nada, no es pirata, fue diseñado para que ustedes lo puedan usar libremente, ¿no? Es por eso que es bien popular, porque es un software que es accesible sin necesidad de estar pagándole a nadie para usarlo. Es bastante es bien poderoso porque tiene un montón de extensiones que la gente se ha dado trabajo de hacer, ¿no? Por ejemplo, Python Wing, ha habido gente que se ha dado la chamba de codificarlo y hacerlo gratis. Y funciona. Todo lo que tienen ustedes ahí de Python es gente que se ha dado el trabajo. En algunos casos son años de trabajo y ustedes no están pagando nada porque esa gente ha dedicado el tiempo para que ustedes obtengan este producto así, ¿no? Y hay gente que, por ejemplo, vio el idle, no me gusta cómo funciona esto, voy a escribir uno que trabaje mejor, y crearon el Python Wing. Se dieron el trabajo de codificarlo y ahí está, ¿no? Y estos son los más populares, pero no son los únicos. Hay más extensiones, hay librerías para Python, hay miles, ¿no? Todas son de este mismo tipo, ¿no? Que tú puedes no solo usarlo libremente, sino puedes tener acceso al código, y si quieres, hay alguna cosita por ahí, por ejemplo, no te gusta que salga por default de color verde, quieres que salga rojo, tú puedes modificar el código y te sale de otro color, ¿no? El código es fácilmente accesible. Ese es, en general, la idea del open source, es por eso que se llama open source. Es source, en este caso, la traducción sería la fuente, de donde viene, que en general se refiere al código, que el código es abierto. La idea no es tanto que el open source que sea gratis, el énfasis es que el código está abierto para que todo el mundo lo vea, y si tú quieres modificarlo, lo modificas. Esa es la idea del movimiento open source, ¿no? De ahí viene parte del movimiento, uno de los, no necesariamente relacionado con Python, pero por ejemplo uno de los software más conocidos que son parte del open source es Linux, ¿no? Que es un sistema operativo, una variante de Unix que es open source, ¿no? Y así hay un montón de software que es tipo open source, y se basan en eso, que el código es accesible, ¿no? O sea, y si tú quieres, si hay algo que no te gusta y tienes la capacidad para programar, lo puedes modificar, ¿no? Eso es en general la base de Python. Es un sistema de programación, un lenguaje de programación que nos permite, que es bastante poderoso, que aunque con todos los lenguajes de programación, los principios generales son relativamente sencillos, se puede extender por medio de librerías, ¿no?
Por suerte para nosotros, la mayoría de esas librerías ya están diseñadas. Nosotros no tenemos que estar dándonos el trabajo de diseñar nuevas librerías, no tenemos que estar... lo bueno de Python, y es por eso que se usa, y por eso que la gente en Mintec, la compañía que escribe Mindsight, escogieron Python como el lenguaje para hacer los programas para Mindsight, ¿no? Porque es un lenguaje bastante poderoso, es fácilmente extensible, ¿no? Y es fácilmente y lo bueno es que el código tú lo puedes obtener gratis, ¿no? Incluso es por eso cada vez que ustedes instalan Mindsight instala automáticamente Python, ¿no? Instala las librerías que uno necesita, ¿no? Entonces ya está todo instalado, ya no necesitas. Y aunque no lo vamos a ver hoy día, pero una de las razones en que se puede expandir Python es por medio de librerías. Les expliqué. Y una de esas librerías es lo que se llama el Grail, ¿no? Mintec ha generado una serie de librerías para Python que permiten a Python acceder directamente a los archivos principales de Mindsight, ¿no? Usando Grail, ¿no? Grail es una serie de librerías. Nosotros usamos Python, usando las librerías de Grail, nosotros podemos acceder directamente a los archivos por ejemplo, el archivo de compósitos, el archivo de modelo de bloques, sin necesidad de estar exportando esos datos a archivo de texto y hacer alguna operación. Inclusive, vamos a ver eso mañana, hay librerías en Grail que nos van a permitir incluso hacer operaciones directamente dentro de Mindsight, ¿no? Podemos generar archivos geométricos, podemos hacer operaciones con los archivos geométricos, podemos llamar funciones de compás. Tiene toda una serie de cosas que permiten a Python acceder directamente a la funcionalidad de Mindsight, ¿no? Y eso se ha podido hacer porque precisamente Python tiene esa capacidad, ¿no? Que por medio de librerías tú puedes hacer que extender al lenguaje de la manera que tú quieras, ¿no? Y esa es la ventaja, y Mintec se ha dado trabajo de crear esas librerías. Nosotros podemos tener acceso a eso, ya no tenemos que estar inventando eso, ya está hecho, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Ya. Y la gran ventaja es que el software está disponible. Si tenemos Mindsight ya tenemos todo esto instalado, no tenemos que estar instalando nada más. Por eso que todos los que tienen Mindsight ya tienen Python, incluso tienen Grail, tienen todo esto. No hay que estar instalando nada nuevo, ya está todo instalado, ¿no? Y vamos a ver que hay un montón de cosas que se pueden hacer con Python a través de Grail, un montón de cosas que incluso es más fácil de hacer y más poderoso que tratar de hacerlo por dentro de Compass o Mindsight mismo, ¿no? Entonces esa es una de las grandes ideas que tuvieron los de Mintec, haber hecho que uno mediante este software, en vez de ellos darse el trabajo y crear un lenguaje propio de scripts, ¿no? De programación, que ellos pudieron haberlo hecho, en vez de hacer ese trabajo, se dieron cuenta, hay un lenguaje que ya tiene todo esto, ¿para qué darnos el trabajo de inventar la rueda si ya alguien la inventó? Ellos lo único que hicieron fue, en vez de crear todo un lenguaje de programación que ellos hubieran tenido que hacer si querían hacer un lenguaje de scripts más poderoso dentro de Mindsight, más poderoso los multirams que actualmente tienen, se dieron cuenta, más fácil es simplemente creamos una serie de librerías que permitan que Python acceda a Mindsight, y con eso nos ahorramos un montón de tiempo. Y es por eso que escogieron ellos hacer esto, ¿no? Porque en vez de ellos pudieron haber hecho, ¿no?, lo que han hecho en otro software que tiene su propio lenguaje de programación, su propio lenguaje de scripts. En vez de hacer eso, ellos decidieron simplemente hacer el uso de Python. Lo bueno de Python es que es un lenguaje genérico. Nosotros lo podemos usar para acceder a Mindsight, pero no estamos limitados a ello. Podemos usar Python para otras cosas también. Y lo bueno, ya lo tenemos instalado en nuestras máquinas, entonces
Entonces, hoy día vamos a ver más que todo el uso genérico de Python, ¿no? Los principios de Python, cómo funciona, cuáles son las principales funciones que tiene, las principales operaciones que se pueden hacer, las estructuras de datos, todo eso. Y después, ya mañana vamos a ver el detalle de cómo la interfase entre Python y MindSight y cómo podemos usar Python para optimizar, no, para correr cosas en MindSight, a veces en forma mucho más sencilla y también a veces incluso se puede decir más rápido que corriéndolo en Compass. Hasta aquí está claro, ¿no? En general es simplemente una introducción que es Python, ¿no? Y de qué trata. Una de las cosas es, generalmente cuando un software es interpretado, cuando uno no compila algo, sino simplemente escribe algo y eso después se corre, ese tipo de programas que uno escribe que son interpretados es lo que casi siempre se llama scripts, ¿no? Que es especialmente es cuando son cosas relativamente cortas, programas pequeños, ¿no? Que son, ¿no? Y casi siempre todo lo que vamos a hacer en Python es lo que se llamaría en inglés scripts. No van a ser programas propiamente dicho grandes, todo, van a ser casi siempre pequeñas cosas para hacer algo específico, ¿no? Queremos codificar bloques o por ejemplo MindSight exportó los datos en formato fijo, un formato archivo de texto en formato fijo y queremos que esté en formato delimitado por comas, ¿no? Podemos usar un pequeño script de Python que nos transforme ese archivo en formato fijo a archivo delimitado en comas y rápidamente va a ser un archivito pequeño que rápidamente nos puede hacer eso, ¿no? Esa es una de las ventajas de Python, es bastante sencillo de escribir, ¿no? Ese fue el objetivo cuando lo diseñaron en Python. Es por eso que es tan popular, que por un lado es sencillo de usar y por otro lado es bastante poderoso, ¿no? ¿Cuántos de ustedes alguna vez está familiarizado con algún lenguaje de programación? C, Fortran, Basic, Visual Basic, algo? ¿Nada? ¿Ninguno? Ya. O sea, la mayoría no... Mejor. Una de las grandes ventajas de Python es que es relativamente sencillo de usar, ¿no? O sea, es sencillo de usar, pero ya les mencioné anteriormente, es sencillo de usar, pero no porque sea sencillo de usar, no quiere decir que no se puedan hacer cosas con él. Es una de las grandes ventajas de Python, ¿no? Es sencillo de usar, pero a la vez tú puedes hacer cosas muy avanzadas con Python. Nosotros sabemos que en general hay distintos tipos de datos, ¿no? Eso intuitivamente lo sabemos, ¿no? Hay datos numéricos, hay datos que no son numéricos, ¿no? Texto en general, especialmente cuando estamos trabajando con la computadora, la subdivisión principal es entre datos que son numéricos, texto, fechas, ¿no? Por decir, esos son tres tipos generales de datos, ¿no? Y dentro de los datos numéricos nosotros podemos tener enteros, ¿no? Que son los que son solo 1, 2, 3, reales, los que tienen punto decimal, algo más, ¿no? Eso lo deberíamos saber del colegio, no es algo intrínsecamente relacionado a programación. Programación lo que hace es trata de reproducir eso dentro del lenguaje de programación, pero es algo que existe fuera de lo que es lenguaje de programación, ¿no? Y en general, la mayoría de los lenguajes compilados, tipo Fortran, C, te obligan a definir tus variables antes de usarlas, ¿no? Si tú quieres usar, déjenme primero, antes de, me adelanté un poco. Al mismo tiempo, bueno, ya hemos visto distintos tipos de datos, ¿no? Hay enteros, hay reales y esas cosas. Y hay dos tipos generales, dentro del punto de vista de programación hay dos tipos generales de datos. Hay los datos que son constantes, que no cambian,
y a los datos que son variables, ¿no? Que es lo que se define como variables, ¿no? En general, por ejemplo, si tú escribes un programa y pones un 4, ese 4 siempre va a valer 4, no va a valer 5 o otro número, es 4, es una constante. Tú puedes definir una variable como algo que no va a variar, ¿no? Esa es la idea de la constante, es algo que... En cambio, si tú defines una variable dada, no por decir le das el nombre variable, tú le puedes asignar un tipo de datos a por ejemplo, va a ser un entero, y le puedes asignar que en algún momento, no, por decir, tenga un valor de 4. Pero más tarde tú te aburres y le dices, no, ya no quiero que sea 4, quiero que sea 5. No hay problema. Tú le puedes, ese es el significado de una variable. Es un objeto que va a contener un tipo de dato, pero el valor de ese dato puede cambiar en el transcurso del programa, ¿no? Está claro el significado de una variable. Una variable es un objeto. Nosotros vamos a estar hablando dentro del programa, de los lenguajes objetos. Nosotros vamos a estar creando objetos, vamos a crear un objeto para que contenga números, otros objetos para que contengan, por decir, palabras, fechas, ¿no? Y la mayoría de los objetos que vamos a crear son variables, son objetos que en algún momento vamos a querer que tengan un valor, pero más tarde vamos a querer que tengan otro valor. En general, la idea es, una variable, uno quiere que sea de un solo valor, o de un solo tipo de valor, ¿no? Si en algún momento esta variable yo le asigno el valor de 4, más tarde no le voy a asignar una palabra, ¿no? Yo quiero que esa variable puede tener valor 5, valor 100, pero del mismo tipo siempre, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta es que las variables deben tener asociados un tipo, ¿no? Puede ser un número, puede ser una palabra, puede ser una fecha, pero siempre es un tipo de variable, ¿no? Y lo único que va a variar en el transcurso del programa es el valor que puede tener, ¿no? Puede tener en un momento un valor, más tarde otro valor. Es por eso que se llama variable, porque el valor puede cambiar, pero en general la idea es que el tipo no cambie, ¿no? Esa es la idea. Una de las ventajas de Python, que a la vez eso puede ser una desventaja, es que, tal como les mencionaba anteriormente, en la mayoría de lenguajes de programación tipo Fortran, C, uno se ve obligado a definir tus variables desde el comienzo o antes de usarlas y definir de qué tipo son. Python no necesita que hagas eso. Tú no necesitas estar definiendo de qué tipo es una variable. Una variable va a estar definida en función del valor que le asignas, ¿no? Si yo le asigno a una variable un valor 4, Python va a saber, ya, esta variable es un entero. Si le asigno a una variable el valor de una palabra, Python entonces va a darse cuenta, ya, esta variable es de un tipo de palabras, lo que se llama strings en inglés, ¿no? Entonces Python va automáticamente detectar de qué tipo es. Tú no necesitas estarle diciendo de qué tipo es, ¿no? En cambio, otros lenguajes tú tienes que decirle específicamente, esta variable va a ser un entero, esta variable va a ser un real, una palabra, una fecha, algo por el estilo, ¿no? Python no necesitas hacer eso, lo cual es una gran ventaja, no necesitas estarte preocupando. El problema es que si eres descuidado, ¿no? Puedes estar mezclando tipos y Python no va a quejarse, ¿no? Python va a hacer lo mejor que pueda con lo que tú le des, ¿no? Entonces, si tú le asignas primero un 4 y luego le asignas una palabra, Python va a seguir y va a tratar de hacer lo mejor que pueda con lo que le das, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Es por un lado una ventaja, pero por otro lado puede ser una desventaja, ¿no? Especialmente cuando tienes un montón de variables y a veces no tienes cuidado, les pones nombres muy parecidos, te puedes equivocar y le das, en vez de asignarle a una variable, le asignas a otra variable que tiene un nombre parecido y le asignas
le asignaste un valor del tipo incorrecto, Python algunas veces, en algunos casos específicos puede quejarse, te va a dar un mensaje de error, en otros casos no. Hay que tener cuidado, no hay que asumir, no hay que esperar que Python haya, si yo me equivoco, Python va a encontrar el error, no necesariamente lo va a encontrar, ¿no? Va a tratar de hacer lo mejor que pueda con lo que tú le has dado, y si no te da un mensaje de error, lo más probable es que tu resultado esté incorrecto, ¿no? Porque le has asignado los valores a la variable incorrecta. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado. Pero al mismo tiempo es una gran ventaja, no tienes que estar todo el tiempo preocupándote de qué tipo es la variable que voy a usar, ¿no? Simplemente en función del valor que le asignas a la variable, Python va a saber, este es el valor que, este es el tipo de esta variable, y lo va a usar de esa manera. Otra de las cosas que hay que tener cuidado con Python es que no hace, mejor dicho, sí hace distinción entre mayúsculas y minúsculas, ¿no? Tú defines una variable como A, y otra variable, y después te equivocas, no, y le dices que es 4, después te equivocas y le pones con mayúsculas. Para Python, A mayúscula y A minúscula son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces, si tú le asignas A igual 5 después pensando que era la A de acá, en ese momento Python crea una nueva variable que se llama A mayúscula y le va a dar el valor 5, pero la A que estaba acá va a seguir teniendo el valor 4, ¿no? Para Python es muy distinto. Igual, todos los comandos de Python, la mayoría de los comandos de Python están definidos en minúscula, ¿no? Entonces, si se equivocan y lo ponen con mayúscula, Python no va a saber de qué están hablando, ¿no? Porque Python espera que los comandos sean en minúscula, ¿no? Y así, la mayoría, o por ejemplo, antes les mencioné que hay una librería que se ha inventado para Python, para todo lo que es trabajo con números, que es más allá de lo normal, ¿no? Para que usas matrices y otras cosas, que es la que se llama numeric. Numeric se escribe con N mayúscula y el resto minúsculas. Bueno, asuman que esto es minúscula, ¿ya? Si usted, ¿no? Y después vamos a ver que para poder usar una librería nosotros tenemos que llamarla de algún modo, la ponemos. Si ustedes ponen o todo mayúscula o todo minúscula, Python no va a saber de dónde están llamando, qué le están diciendo. A veces, y entonces, si no la encuentra, generalmente no da mensaje de error, sino ya no la encontré, que continúa y va a tratar de hacer lo mejor que pueda, ¿no? Entonces, pero no, el problema es, para llamarlo correctamente tiene que estar escrito exactamente cómo se llama, ¿no? Es N mayúscula y el resto minúscula, por decir. Y así siempre tiene que tener cuidado que en Python que mayúsculas y minúsculas son distintas, ¿no? Y si ustedes llaman, se les dicen, más bonito es si es que, no, por ejemplo, más fácil de leer va a ser si yo llamo a mi variable datos blog, así, ¿no? Para poderlo leer más fácil, ponen unas mayúsculas ahí, ¿no? Bueno, no tiene nada de malo, es más fácil de leer que si todo fuera minúsculas o todo fuera mayúsculas. Puedo llamar una variable así. Pero si después se equivocan y ponen una de estas como minúscula o una de estas o algunas otras como mayúscula, Python va a pensar que estás hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, es muy común que uno trate de hacer este tipo de cosas, especialmente cuando le das nombres a las variables. Python no tiene límites para los nombres de las variables en cuanto al largo, puedes ponerle todo el largo que quieres, pues datos de blog, de NN, de arsénico, PC1, no puedes llamar una variable ese nombre, ¿no? No hay problema, no hay límite en el largo del nombre de la variable, es una gran ventaja, ¿no? Es más fácil de entender de qué trata esa variable, pero el problema es que si a veces estás apurado, ¿no? Y te olvidaste que esta A de arsénico era mayúscula, la pones minúscula, o el NN lo pones con minúsculas, Python va a pensar que estás hablando de otra cosa, ¿no? O acento, le pones acento. No creo. Especialmente como nosotros tenemos la versión en inglés, ¿no? Que viene con Mindset, no creo que acepte acentos. Mejor evítense problemas, no.
No, ya tampoco no se pongan tan exquisitos. ¿No? Pero en general ustedes pueden usar todas las palabras. Y la idea es en general, el nombre de las variables que ustedes cojan tiene que ser fácilmente inteligible para que, especialmente si es un script relativamente largo, para que sea fácil de saber de qué trata esa variable. No tengan que estar poniéndole comentarios. Ahorita dentro de un rato vamos a ver cómo se ponen comentarios, ¿no?, a cada variable para saber de qué trata. Hagan uso de la capacidad de Python de que pueden ponerle nombres largos para ponerle nombres bastante descriptivos, ¿no? Tampoco no se maleen, pónganle un nombre demasiado, ya esta es la que quiero usar. Por ejemplo, si tienen nombres más descriptivos, no sé, a todas las variables llaman A, B, C, o X, Y, Z, o I, J, K, después no van a saber I qué era, J qué era, ¿no? Es más fácil que le pongan un nombre descriptivo al tipo de la variable, ¿no? Y es muy común que gente, haciendo uso de la capacidad de Python, de que tú le puedes poner cualquier nombre a cualquier tipo de variable, que a veces uno le ponga convenciones propias, personales, alguna especificación al nombre de la variable que te indique qué tipo de variable es, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, si son enteros, le pone al comienzo o al final int, ¿no?, para saber int y después el resto, ¿no? Entonces ya sabes, tú mismo ya sabes, especialmente si vas a estar usando bastantes variables con bastantes nombres complejos, que algunos pueden ser enteros, otros son reales. Si le pones int y luego el resto del nombre de la variable, ya sabes, ese es un entero. Le pones str, es un string, un tipo de palabra, entonces ya sabes, ¿no? O real, entonces, ya es una forma personal de saber, ¿no?, qué tipo de variable es. Entonces yo puedo tener para un mismo, a veces para el modelo de bloques o para algo específico, yo puedo tener una variable asociada a ese tipo de cosas, una variable entera y una variable real. Entonces puedo tener que el resto del nombre sea igual, pero una que diga que comience con int y la otra con str, entonces yo puedo tener una variable para el nombre y la otra variable para el número, ¿no? Y así con este tipo de cosas yo las puedo separar fácilmente y no me voy a equivocar de variable, ¿no? Porque recuerden, si ustedes le asignan un número a una variable que es en verdad una variable que espera palabras, Mindsight, Python va a hacer lo que pueda con los datos que le des. La variable, el nombre de la variable puede estar con espacios en blanco. No. El nombre de variable tiene que ser continuo. Por eso, por ejemplo, aquí, una de las formas de hacer más clara la escritura es poniéndole mayúsculas, ¿no? Hace más fácil de leer el nombre, ¿no? O si no, le puedes poner el underscore, ¿no?, la rayita abajo, ¿no? Eso es otra forma de separar, pero no puedes tener espacios en blanco. Hay dos cosas en general que limitan el nombre de las variables. Uno es, hay palabras específicas que son parte del lenguaje de Python, no pueden usar esas palabras como nombres variables, ¿no? Por ejemplo, más tarde vamos a ver que hay una palabra que se llama if, que es parte de unas sentencias que parte del lenguaje de Python. No puedo crear una variable que se llame como esto. Python va a protestar inmediatamente, ¿no? Obviamente, si lo hago con mayúsculas no hay problema, ¿no? Python diferencia mayúsculas de minúsculas siempre y cuando O, I minúscula, F mayúscula también, ¿no? Recuerden. Pero así, if con minúsculas no puede, ¿no? Python no va a atacar. No, por ejemplo, si quieren hacer una variable que se llame arsénico, A minúscula S es también parte del lenguaje de Python. Eso lo vamos a ver dentro de un rato. No pueden usar, pero pueden usar A mayúscula S. No hay ningún problema. Python, esto lo va a ver como algo distinto de esto. Esto no puede ser el nombre de una variable, esto sí, ¿no? Entonces, esa es una de las limitaciones para el nombre de la variable. El otro es lo que dijimos, no debe haber espacios en el nombre de la variable, ¿no? El nombre de la variable debe ser continuo, ¿no? Y háganlo lo más largo posible, que les sea fácil de usar, pero tampoco no exageren, no lo hagan demasiado largo, que después es complicado. Especialmente si es un script pequeño, no hay mucho problema con nombres largos, ¿no?
Pero si es un script, pero especialmente si es un script pequeño, ya no es tan necesario poner nombres largos, porque como es pequeño, ya puedes saber fácilmente qué significa cada variable, ¿no? El problema generalmente necesitas nombres bien descriptivos, es cuando tienes scripts grandes con un montón de variables, y especialmente variables con valores parecidos. Entonces ahí necesitas nombres bien descriptivos, y el problema es ahí, como si es muy largo el script, estar tipeando cosas muy largas, no solo es problemático, sino que es más fácil de cometer errores, ¿no? Entonces hay que tener cuidado siempre con las variables. Entonces, ¿cómo asigno una variable y cómo le asigno un valor? No, como ya les he dicho, Python no necesita que uno defina una variable antes de usarla. La variable la defines en el momento de usarla la primera vez, ¿no? Y generalmente nosotros definimos una variable generalmente cuando le asignamos un valor. ¿Cómo se asigna un valor? Es simplemente usando el signo de igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero una variable que se llame i, que tenga el número 4, i igual 4, esto hace que el número 4 sea asignado al valor i, ¿no? Entonces, esa es la forma como se le asigna un valor a una variable. Si yo quiero que la variable j se llame antamina, también j igual antamina, Python va a saber que le va a asignar el valor y automáticamente va a saber que la variable j es del tipo string, tipo palabra, ¿no? No necesita uno estarle diciendo, por si acaso Python j es una palabra. No, Python va a saber automáticamente y usa exactamente el mismo tipo de asignación. No hay un tipo de asignación especial para palabras, para números. Es el mismo tipo de asignación de valores. Uno asigna el tipo de valor a la variable usando igual, ¿no? Esa es la forma más común de asignar valor a una variable. Hay otras formas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes leer datos de un archivo. Esa es otra forma de asignar valores, es un poco distinta. Pero aparte de eso, la forma normal de asignarle valores a una palabra es usando este tipo de nomenclatura, ¿no? Que es igual, ¿no? Es bastante sencillo de usar. El otro aspecto es, luego, por ejemplo, para números, yo puedo combinar números usando o hacer operaciones. Las operaciones básicas son, ya les dije, con números es algo que es parte del lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero definir una variable j que es igual a i por 2, simplemente i, no, en este caso no es la x, sino el simbolito, el asterisco, es multiplicación por 2, entonces j va a tener el valor i por 2, ¿no? Entonces, menos, división, todos esos están definidos. No me acuerdo ahorita. El impreso, aquí está la mayoría de las. Vamos a ir viendo poco a poco. Aquí está el impreso, es algo que deben de tener. Aquí están casi todas descritas las principales características del lenguaje en sí, ¿no? Incluye también no solo el lenguaje en sí, sino muchas de las funciones de las librerías más típicas que usamos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es archivos de entrada-salida, operaciones con palabras que no son intrínsecamente parte del lenguaje en sí, sino son extensiones, son partes de librerías, pero son librerías que se usan tan comúnmente que uno casi prácticamente las considera parte del lenguaje, ¿no? Entonces, es por eso nosotros, por eso les he impreso, porque esta es una referencia rápida. Aquí salen muchas de las cosas que nosotros vamos a estar viendo ahora. Por ejemplo, si se van a la página 3, la parte de arriba, ahí hay una cosa que dice keywords. Keywords son las palabras reservadas de Python. Ninguna de esas palabras de ahí las pueden usar ustedes como nombre de variable, porque todas esas palabras tienen un significado especial en Python, ¿no? Por ejemplo, ahí ven que está if, está or, not,
¿no? Vamos a ver, nosotros vamos a ir viendo ahora en el transcurso del día el significado de algunas de esas palabras, ¿no? Para qué sirven, cómo se usan. Pero lo importante en el momento es que sepan ustedes, ¿no? Que hay existen un cierto número de palabras, no son muchas, pero existen, que ustedes no deben de usar con... no van a poder usar. Si ustedes lo quieren usar, Python les va a dar un mensaje de error, ¿no? Entonces, deben de tener cuidado con eso. Otro aspecto, vamos a ver, ¿dónde está lo de las operaciones? Ahí. Por ejemplo, vamos a la página 5. En la parte de arriba hay una tabla, que son las operaciones que ustedes pueden hacer entre, que ya están operaciones que ya son definidas, partes del lenguaje de Python, ¿no? Ahí ven, y es en el orden de prioridad en la que están definidas. Ahorita vamos a ver qué es eso de orden de prioridad. Ahí ven, por ejemplo, ignoren las dos primeras líneas, en la línea tercera está más, menos, luego en la siguiente línea está power, ¿no? Ustedes quieren definir, por ejemplo, que j es igual a 3 al cuadrado. En Python, en el lenguaje de Python, ustedes lo escriben 3 asterisco 2. Eso significa 3 al cuadrado, ¿no? Esa es la forma como se escribe poder al cuadrado en Python, ¿no? Luego ahí ven, un poco más abajo, ven lo que es x asterisco y, eso es el producto, eso ya lo hemos visto, ya le he dicho que el producto es con el asterisco, el slash es la división, ¿no? Entonces 2 entre 3, eso es, este símbolo es para división, es lo que normalmente se usa, no hay nada raro ahí. El módulo es ustedes no sé si se acuerdan de matemáticas, ¿qué es el módulo de un número, entre otros? Claro, o sea, por ejemplo, ¿cuál es el módulo de 5 con 2? 1. El residuo es 1. Es divido 5 entre 2, lo divido como entero primero. Me da 4 y me sobra 1, ¿no? Entonces, el módulo de 5 entre 2 es 1. Eso es, el módulo en general solo tiene sentido cuando estamos trabajando con números enteros. Entonces, hay que tener cuidado, pero el módulo es una función, a veces ustedes van a encontrar que es muy útil, no es muy frecuente usarla, pero hay situaciones en las cuales es útil de usar, y se define en Python con el símbolo del porcentaje, ¿no? Entonces, 5 porcentaje 2 es el módulo de 5 con 2, ¿no? Entonces, así se define la función módulo. Eso es parte ya del lenguaje de Python. Luego hay uno, lo de bit shifting, eso ya es para la gente rayada, eso no nos vamos a preocupar nosotros tanto. Pero más abajo está lo que es comparaciones, ¿no? Comparaciones usa lo que nosotros esperaríamos, ¿no? X es menor, la operación menor, mayor que igual. Obviamente no usamos el símbolo que es así, este símbolo no lo usamos para mayor o igual, un símbolo de mayor y luego un igual. No traten de usar este símbolo, ¿okay? Lo pueden poner con Windows, pero no va a funcionar. Python no va a saber de qué están hablando, ¿no? Mayor o igual, menor que igual, ¿no? Igual es comparación. Vamos a ver, por ejemplo, aquí viene una de las partes que hay que tener cuidado.
estas dos cosas son distintos. Aquí estamos diciendo Y, le estamos asignando el valor de 3 a Y. Aquí estamos haciendo una comparación. ¿Es Y igual a 3? Es distinto. Aquí no estamos asignándole ningún valor a Y. Si aquí Y tenía otro valor, aquí le estamos asignando el valor de 3 a Y. Y ya a partir, después de esta operación, Y va a tener un valor de 3. Aquí simplemente estamos comparando. Estamos comparando, es una especie de pregunta. Y es igual a 3, estamos comparando Y con 3. Pero el valor de Y no lo estamos modificando. Si Y aquí era 5, después de esta operación, Y va a seguir siendo 5. En cambio, aquí, sí, después de esta operación, Y va a tener el valor de 3, independientemente de qué valor tenía antes. ¿No? Es la diferencia. Esta es una comparación y esta es una asignación. Por eso que se usa esto, para saber, porque si usaran para la comparación solo esto, no sabías cuál, Python no sabía cuál de los dos quieres. Uno de los errores más comunes, eso ya lo vamos a ver dentro de un rato, en Python, cuando estás programando, es que quieres hacer una comparación y en vez de usar los dos signos iguales, pones un solo signo igual. ¿No? Ese es uno de los errores más comunes en Python cuando haces comparaciones. ¿No? Esa pregunta no sería igual como un if. No, pues es parte de un if, lo vas a usar parte de un if, parte de otros, ¿no? Pero la comparación en sí es una operación, ¿no? ¿No? Esta operación, entonces cuando haces un if con esto, si tú querías comparar que es, si Y es igual a 3, pero te equivocaste y pusiste así, no solo no va a ser la comparación correcta, sino que le vas a asignar el valor Y de 3. ¿No? Después de eso va a tener valor de 3. Pero lo contrario, que no fuera igual a 3. O sea, la comparación no, por ejemplo, era distinto a 3. No, por ejemplo, tú querías ver si era igual a 3, pero si hiciste esto, con esto estás sobreescribiendo el valor de Y. No, pero si hay otra función, de repente, te pregunte lo contrario. Pregunte, a ver, si es diferente. ¿Cómo? Ahí pueden ver en su hojita, es el símbolo de, puede ser esto, hay dos posibilidades, o esto o esto. Y, si quieres saber si Y es diferente de 3, es Y diferente de 3, puedes usar cualquiera de estos dos, ¿no? Yo prefiero usar estoy más acostumbrado, pero Python les permite usar cualquiera de estos dos para chequear si ustedes quieren comparar si un número es distinto o si una variable tiene un valor distinto de otro. No es necesariamente números, ¿no? Si por ejemplo ustedes le han asignado, están hablando de una variable tipo palabra, string, ¿no? Si es un string y quieren chequear si ese tiene un valor dado, ustedes chequean con esto y les va a chequear, ¿no? El mismo operador se puede usar para las mismas variables. O sea, sí, esta combinación y esta son exactamente lo mismo en Python. ¿Y por qué preferencia de la primera? No sé, cuestión de costumbre. Es lo mismo entonces. Sí, es lo mismo. Entonces hemos visto todo lo que es. Luego, hay otras operaciones que salen ahí que va a ser más claro cuando expliquemos otros tipos de variables, entonces lo voy a explicar más fácil cuando estemos viendo otros tipos de variables, ¿no? Otro operador es el operador not, ¿no? Por ejemplo, como sale ahí, not, ¿no? Sí, que no es el valor que tiene en ese momento X, ¿no? Si usted quiere comparar que algo no sea igual al valor que tiene X en ese momento, es not X. Y luego hay los operadores comunes AND, es y OR, ¿no? Que los usamos en logical, ¿no? Estos tres son operadores lógicos, ¿no? Not, AND y OR son operadores lógicos, ¿no? Y estos supongo que todos saben qué significa, ¿no? AND es que es y este es este o este, ¿no? En AND se tiene que cumplir ambos para que sea verdadero. Si cualquiera de los dos es falso, el resultado es falso. También OR, basta con que alguno de los dos sea verdadero para que el resultado sea verdadero. Son las matrices típicas de lógica, ¿no?
verdadero and verdadero es verdadero, verdadero and falso es falso, verdadero, no, falso and falso es falso, y falso and verdadero es falso, ¿no? And siempre va a dar falso, excepto cuando ambos son verdaderos, ¿no? Esa es la lógica, esa es la matriz de lógica normal, ¿no? Tienen que ser ambos verdaderos para que sea verdadero en ambos, si no va a dar falso, el resultado es falso. Y con OR es O, entonces verdadero, verdadero es verdadero, verdadero o falso es verdadero, falso, falso es falso y falso, verdadero es verdadero. Es lo inverso, va a ser siempre verdadero excepto cuando ambos son falsos. Esa es la matriz de lógica, ¿no? Eso, cuando comencemos a usar if, ese tipo de cosas, esto es importante, esto siempre deben de acordarse, cómo funciona. Van a tener que tener en cuenta, ¿no? Si se equivocan, si lo que ustedes querían usar es un AND y usan un OR, van a tener un resultado totalmente distinto, ¿no? Entonces siempre que usen matrices de lógica tienen que ver exactamente qué es lo que quieren obtener y acordarse cuál es el que tienen que usar, cuál es el que quieren usar, or AND, ¿no? Tienen que pensar. Y esto es independiente del lenguaje de programación, esto es de lógica simple, ¿no? Y ustedes pueden, combinar este tipo de, no pueden tener un OR con un AND, ¿no? Entonces, hablando de combinaciones, ustedes en esa tabla lo que está explicando es la prioridad de las operaciones. Si ustedes no ponen, no, si ustedes escriben 3 al cuadrado por 3 más 2, ¿cuál es el resultado de esto? Vamos a la tabla esta. Es mayor prioridad es la parte alta y menor prioridad la parte baja. Aquí vemos, comenzamos de arriba. ¿Qué tiene mayor prioridad? La potencia, ¿no? Entonces, mayor prioridad se va a hacer primero. Entonces, lo primero va a ser esto. Luego, ¿cuál viene? El por, ¿no? Luego va a multiplicar este con este. Luego, más abajo, viene addition subtraction, es este. Entonces va a ser 3 por 2, 6, 6 por 3, 18, más 2, 20. El resultado de esto es 20. 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es, ¿no? 9, 9 por 3, 27, más 2, 29. Esto no lo hubiera hecho bien. ¿No? Entonces, así es como funciona Python, ¿no? O sea, da mayor prioridad a la... Ejecuta primero lo que tiene mayor prioridad, luego el que tiene menos prioridad. O por ejemplo, si ustedes hubieran escrito... ¿Dónde está? Menos, más, o por. ¿No? Entonces, en ese caso hace 3 al cuadrado, 9, luego 3 por 2, 6, 9 menos 6, 3. ¿No? Entonces, siempre tienen que tener cuidado, acordarse de eso. Si no se quieren acordar, o si no, o quieren asegurarse que lo haga como ustedes quieren que lo haga, la mejor forma es usando paréntesis. Paréntesis es la única forma de poder hacer que forzar una cierta prioridad. Siempre va a ser primero lo que está dentro de los paréntesis. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un paréntesis aquí, entonces va a ser 3 elevado a la 2 menos 3 es 1. 3 a la menos 1 es 1/3. 1/3 por 2 es 2/3. ¿No? Entonces, el paréntesis va a hacer que lo que esté dentro del paréntesis será primero. ¿No? Y es la mejor forma de asegurarse que Python haga las cosas en el orden que ustedes quieren que haga. ¿No? De esa manera ustedes, no me acuerdo si era
cuál tenía mayor prioridad, el por o el poder. Si no están seguros, mejor le ponen el paréntesis separando las cosas en el orden que ustedes quieren que lo haga. Entonces ahí se aseguran que lo haga bien, ¿no? ¿Sí? El paréntesis interno se hace primero antes que el externo, ¿no? Esa es la prioridad. Siempre paréntesis internos antes que el externo. Entonces, por ejemplo, yo le pongo acá, va a salir el mismo resultado porque es básicamente igual, ¿no? Pero siempre va a ser primero 2 menos 3, 3 al cuadrado y después. Solo con las operaciones matemáticas solo va a funcionar un paréntesis o corchete. No, paréntesis nada más. Corchete tiene otro significado. O por ejemplo, yo le puedo poner ahora el paréntesis así. Ahora es totalmente distinto. Es 2 menos 3, menos 1. Menos 1 por 2, menos 2. Ahora va a salir 3 a la menos 2, que es un noveno, ¿no? Es 1 sobre 3 al cuadrado. Un noveno, ¿no? Entonces vemos que dependiendo cómo pongamos los paréntesis, va a afectar el resultado. Entonces todo va a depender de cómo queremos que se haga la operación. Nosotros, usando los paréntesis, podemos garantizar que la operación se haga exactamente como nosotros queremos. No se confíen, a veces uno se confía. Entonces, especialmente cuando tengan operaciones bastante complicadas, bastantes factores, sumando, restando, multiplicando, dividiendo, usen paréntesis. Es la recomendación, siempre, ¿no? De esa manera, ustedes garantizan que el resultado va a salir como ustedes quieren, porque si no, a veces, este es uno de los errores más difíciles de encontrar, ¿no? Si el resultado le sale mal, ¿dónde está el error? ¿No? Porque Python no va a haber ningún error, porque Python no va a saber qué es lo que tú querías hacer. No, Python va a interpretar las cosas tal como tú se las pusiste. Python no te va a leer la mente y saber que tú querías que 3 sea primero al cuadrado y después restar. No, tú se lo pusiste de una manera, Python lo va a hacer de esa manera. No te va a dar ningún mensaje de error. El resultado lo va a hacer, va a salir bien porque todos son las variables del mismo tipo, no hay ninguna posibilidad de error. Pero los resultados salen mal. ¿Dónde está el error? Especialmente si tienes un montón de este tipo de operaciones, encontrar dónde está el error es complicado. La mejor forma de evitarse problemas es siempre forzando que las operaciones se hagan como exactamente tú quieres que se hagan, ¿no? Si no, es complicado poder encontrar los errores, ¿no? Entonces, usando estos paréntesis, tú puedes forzar que las operaciones se hagan en el orden que tú quieres. Si ven en la siguiente página, en la página 6, hay otra tablita que dice Operators on all numeric types, ¿no? Hay algunas operaciones que están definidas ya en Python, aparte de las que ya hemos visto. Aquí están las primeras que están ahí son importantes, ¿no? Por ejemplo, el absoluto de x, ustedes saben que es el absoluto de algo, de un número, es el número, si es positivo, se mantiene positivo, si es negativo, se vuelve positivo, ¿no? Int de x quiere decir que si esa variable no era entera, está forzando a que se convierta en entera, lo estás truncando, no le elimina. Eso hay que recordar. Si no me equivoco, int, voy a tener que chequear, pero estoy casi 100% seguro que int hace un truncamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, int de 3.2, el resultado va a ser 3, ¿no? Pero el int de 3.9 tengo que chequear, ahorita lo puedo chequear, no me acuerdo si es 3 o es 4. Me voy a chequear ahorita. Siempre hay que lo trunca, ¿no? Print 3, lo trunca, ¿ya? Entonces, siempre hay que saber qué hace una operación específica. Si tú esperabas que lo redondee y lo trunca, tu resultado va a ser totalmente distinto, ¿no? Siempre tienes que saber, por eso es bueno, especialmente si no sabes
chequearlo es saber exactamente qué está haciendo una operación específica. Tú puedes decir, lo más probable es que lo debe estar redondeando, no creo que esté truncando. No. En este caso específico, lo trunca, ¿no? Entonces, hay que saber qué hace eso, ¿no? Si no, el resultado que ustedes van a obtener va a ser totalmente distinto, ¿no? Luego, long es lo mismo, solo que long es otro tipo, es un tipo de entero que puede agarrar un número más grande de datos, ¿no? Entonces ustedes van a estar usando unos números con una capacidad grande de datos, ¿no? Por ejemplo, están hablando números de 2.000 millones, por decir, necesitan usar ¿no? Entonces pueden convertir un número real a long. De esa manera se aseguran de que no haya error en la conversión. Pero, no, por ejemplo, tenían un número real que era 2.400.000.57, ¿no? Entonces, lo pueden convertir eso entero, simplemente va a eliminar el punto 57, ¿no? Pero ya es un entero y va a preservar va a tener la capacidad de almacenar un número grande, ¿no? Si le ponen int, van a obtener un resultado ligeramente distinto, si no me equivoco. ¿No? Y ahí están todas las operaciones definidas. Y float es lo inverso, ¿no? Ustedes pueden convertir un entero a real, ¿no? Especialmente eso cuando ustedes quieren dividir. ¿Qué pasa si yo agarro 2 entre 3? O para hacerlo más bonito, agarro una variable x es igual a 2, y es igual a 3, luego hago una variable z igual a a x entre y. ¿Qué valor tiene z? No se definen tipos de variables. Asumamos que le habíamos definido a z primero que era 1. Entonces estamos forzando que z sea un entero, ¿ya? Asumiendo que z es un entero, ¿qué valor tiene ahora z? 0. Porque 2/3 estamos trabajando con enteros, ¿no? Entonces 2 entre 3 es 0. ¿Y qué pasa si aquí yo le daba a z un valor de 1.3 forzando que sea un float? ¿Qué valor va a tener ahora z? No, 0. Porque está trabajando primero con enteros. Siempre Python va a trabajar primero con las variables tal como están definidas. Como está dividiendo enteros, va a asumir, es una división de enteros, el resultado es un entero. Claro. Primero va a ser el resultado de esto, es un entero, y luego obtener el resultado se lo va a asignar acá. Al momento de asignar, ahí va a ser la conversión, pero recién al momento de asignar, primero va a ser la operación en el tipo de variable en el que está definido. En este caso es un entero, entre un entero es una división de enteros, 2 entre 3, una división de enteros es 0, entonces le va a asignar el valor de 0 por más que z era un real. Pero ahí podrías hacer que el hipotético hacer como z un argumento de... No, entonces por eso es que existe el float. Yo puedo hacer float de x entre float de y. Ahí sí, el resultado de esto ahí sí va a ser 2 entre 3 es 0.6666. Pero siempre y cuando z sea un real. Si z era un entero, por más que yo aquí le hice que los haga como float, el resultado, el 0.666 lo va a transformar a entero. En ese caso también lo trunca, z va a ser 0. ¿No? Entonces, tienen que tener cuidado cuando hagan operaciones así, tengan variables enteras, variables reales, tienen que tener cuidado de cómo salen las operaciones. Porque esto también es otra de las posibilidades de error que hay. ¿No? Que cuando comienzan a mezclar enteros, están trabajando con enteros, pero esperan que el resultado sea real, ¿no? Para eso se inventó la operación float, ¿no? Para que les puedan obtener el resultado que ustedes querían, si es que lo que querían que era un resultado como real en vez de como entero, ¿no? Float viene de que
¿de dónde viene este nombre float? Es que en inglés se le llama floating point, ¿no? Porque tienen el punto decimal, ¿no? De ahí viene float. Entonces siempre que vean la palabra float significa que es un número real, ¿no? Entonces eso es algo que es importante. Luego a ver, otras operaciones más. Bueno, el producto, la suma, la resta, eso es fácil. Ustedes también pueden hacer, no, z es igual a menos y, ¿no? O sea, z, no, si y es 3, z va a ser igual a menos 3, ¿no? O z es igual a, si y da menos 3, ahora z va a ser igual a 3, ¿no? Pueden usar este símbolo antes de un número, significa que es con el signo cambiado, ¿no? Pueden usar el más, pero el más no tiene sentido, porque el más significa que va a estar con el mismo signo, ¿no? O sea, es ridículo, ¿no? Pero en general el que vamos a usar frecuentemente es el menos, ¿no? Si queremos que un número tenga el signo inverso al otro número, usan simplemente, le ponen un menos antes del otro número y ya, ¿no? Entonces, esas son todas las operaciones principales. Entonces, hasta ahí estamos bien, está claro cuáles son las operaciones principales. Lo que siempre, esto es algo crítico, ¿no? Parece sencillo, pero esto es algo crítico. La mayoría de errores ocurren en este tipo de cosas, ¿no? Las operaciones principales, que son multiplicación, división, cómo se escriben, cuáles son las prioridades, tienen distintas prioridades, y en especial, si no están completamente seguros o están usando una operación muy compleja, siempre lo ideal es usar paréntesis, ¿no? También hemos visto los operadores lógicos, AND y OR, cómo funcionan, ¿no? Eso también es importante. Acuérdense de la lógica básica, ya les di también la matriz, ¿no? Que eso es importante que sepan, ¿no? Especialmente, pero ahí es importante siempre en función de qué es lo que quieren ustedes obtener, ¿no? Pueden definir también números complejos, pero eso no tiene mucho sentido. Entonces ahora vamos a ver otro tipo de... hemos visto un poco más o menos los tipos de variables, pero ahora vamos a comenzar a ver un poco más en detalle qué tipos de variables maneja Python. Python maneja un montón de tipos de variables. Algunos son intrínsecos de Python, otros son, como ya les dije, Python se puede extender en función de librerías. Hay unos tipos de variables que se han diseñado para extender a Python, que te permiten, usando la librería adecuada, tú puedes usar esas librerías. Por ejemplo, números complejos. Tú puedes definir números complejos en Python usando la librería, si no me equivoco, Numeric, te permite usar números complejos. Tú puedes hacer operaciones con números complejos, ¿no? En Python, si te quieres rayar, ¿no? Pero